Muy buenos días. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 34. Es cierto lo que decía Julio de cómo el Señor ha dado la gracia para que su palabra sea predicada. Y yo acabo de regresar de Paraguay y es lo mismo. La gente tiene hambre de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué me dicen? Dicen, oiga, dígale a los hermanos esos que se duermen, que no se duerman. Seguido me dicen. Entonces ya el anuncio ya está ahí, ¿no? Bien, continuamos con la serie sobre la vida y los milagros de Jesús. En esta ocasión voy a hablarles un tema que he titulado Jesús y las palabras ociosas. Y vamos a leer Mateo 12, versículo 34. Sígame en la lectura y dice así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si observamos bien, según Jesús en este pasaje, toda persona es responsable de lo que hace, de lo que piensa y de lo que habla. ¿Están conmigo? Nadie es responsable de las acciones de otro, o lo que dice otra persona o hace, no. Cada quien es responsable. Los fariseos, que ese es el contexto del pasaje que leímos, ellos acababan de decir cosas terribles acerca de Jesús. Jesús hace milagros por el dedo de Satanás, dijeron, y estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Esas palabras realmente fueron muy fuertes, ¿no? Decir que Jesús estaba haciendo los milagros por el dedo de Satanás es una afirmación demasiado precipitada, ¿sí? Entonces Jesús aquí en este pasaje nos enseña dos verdades sobre el corazón humano. En primer lugar, vemos que se puede ver la condición de nuestro corazón por las palabras que decimos. En el versículo 35 que leímos, 12:35, dice: el hombre bueno, fíjense el contraste que hace el Señor. El hombre bueno del buen tesoro. ¿Qué es un tesoro? Es donde tú vas acumulando cosas que para ti son valiosas, ¿no? Pero aquí la idea es de guardar, almacenar, ¿sí? Entonces dice, el hombre bueno del buen tesoro, o sea, lo que tú vayas atesorando en tu corazón, eso tarde o temprano se hará evidente por lo que hablamos, por lo que decimos. Esa es la verdad aquí. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Por consiguiente, el corazón del hombre se evidencia, se conoce por lo que habla su boca. Esa es una enseñanza tremenda de parte de Jesús. Lo que hay en el corazón, lo que vamos atesorando a través de nuestra vida, solo puede salir a la superficie a través de nuestra boca. No hay otra manera. Y una persona no puede hablar nada más que lo que tiene en su corazón. Cuando hay un corazón malo, se habla mal. Algo pasó en ese corazón. Ese corazón que habla mal de Dios o de otros, algo ha pasado a través de su vida que ha ido guardando. Y su boca, por lo que habla, está evidenciando lo que hay en su corazón. Pero también viceversa. Una persona puede ir acumulando cosas buenas en su corazón y su boca las va a ir hablando conforme va viviendo. Esa es una verdad tremenda. En el versículo 34, 12:34, Jesús está con los fariseos. Llegan y le acusan y le dicen:
le estaban diciendo palabras sin sentido, nunca las pensaron, estaban equivocados, nunca las comprobaron. Y Jesús les dice, generación de víboras. Ahora, ¿por qué les dice víboras? ¿Por qué los compara a una víbora? Porque una víbora muerde por la boca. ¿Entiende? Por la boca. Y les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, el corazón de esta gente estaba mala. El hombre malo tiene un mal tesoro en su corazón, del cual saca las acciones, saca las palabras que calumnian al prójimo, que hieren el corazón del prójimo y que deshonran a Dios también. Una vez que se ha dejado escapar una palabra ofensiva, una palabra sucia, nada absolutamente la hará volver hacia atrás. Esas palabras salen en una trayectoria que van dañando todo lo que se encuentran a su paso. Y no hay nada más revelador que las palabras que decimos. Basta hablar un poco con una persona para darnos cuenta si tiene un corazón limpio o si tiene un corazón sucio. Basta hablar un poquito con las personas para darnos cuenta si tiene un corazón amargado o tiene un corazón bondadoso. Si es generoso o es avaricioso. Si es perdonador o es rencoroso, etcétera, etcétera. Entonces, estamos revelando constantemente, diariamente, lo que somos, lo que tenemos en el corazón por lo que decimos. Vaya verdad, ¿no? Esa es una verdad bien contundente. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Eso dijo Jesús. Ahora, literalmente, la idea de abundancia en el corazón habla de algo que se desborda, ¿sí? Algo que está vacío, que tú vas llenando y cuando ya está muy lleno se desborda. Pero eso que se desborda puede destruir, como puede destruir un río que de pronto sube el cauce y se desborda y provoca inundaciones y daños y mucho dolor y aflicción en las personas. O puede ser un río de bendición, como el río que sale del trono de Dios, un río que edifica, que sana. Y en este caso el corazón de los fariseos era un corazón malo. Ellos tenían mucha envidia, muchos celos, rechazaban a Jesús porque su doctrina era mejor que la de ellos. Era una doctrina que perfeccionaba la ley, era una doctrina que iba directamente al corazón de las personas. La doctrina que ellos habían generado a la par de la ley era una doctrina, o sea, los fariseos, era una doctrina que tenía que ver mucho con la apariencia externa. Pero Jesús siempre habló al corazón, ¿sí? Siempre estaba interesado en el corazón. Los rituales, las prácticas no cambian el corazón. No, Dios quiere venir al corazón para cambiarlo y es como va cambiando nuestra manera de ser. Como hace rato Adrián decía orando, Señor, haznos mejores. Haznos mejores. Mejores cristianos, mejores esposos, etcétera, etcétera. La segunda verdad que Jesús enseña en este pasaje es que toda persona tendrá que dar cuenta de sus palabras ociosas, de todo lo que decimos. ¿Escuchó bien eso? Sígame con mucha atención. Es muy importante este mensaje, como todos los de la palabra de Dios. O sea, todo lo que nosotros decimos, vamos a dar cuenta. Esto lo dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuántas veces hemos ido con alguien o alguien ha venido con nosotros y nos han dicho o hemos dicho cosas como estas? Lo que yo te voy a decir es muy confidencial, pero pues tú eres mi amigo. Fíjate que otra, dicen, este no es asunto mío, a mí no me concierne la verdad, pero yo te voy a dar mi opinión.
se dice que fulano, he escuchado acerca de esto y se rumora que te cuento esto y luego tú sacas tus propias conclusiones. ¿Te has enterado lo que hizo fulanita de tal? Y cosas como esas. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido y en palabras ociosas hemos violentado este principio? ¿O cuántos han venido hacia nosotros? Sin duda que todos hemos caído en ese pecado. No creo que haya uno solo que no haya violentado este pecado. Todos lo hemos violentado. Pero aquí hay una pregunta que surge. ¿Qué significa de toda palabra ociosa? Aquí lo que hay que estudiar es palabra ociosa, para darnos cuenta a qué se refirió Jesús. Bien, el término griego que se utiliza para traducir ociosa, o palabras ociosa, habla de palabras vanas, habla de palabras superficiales, frívolas, inútiles, infructuosas. La idea es que una palabra ociosa por su inutilidad es mejor que no se hubiera dicho. ¿Por qué? Porque aquí es donde caemos frecuentemente en lo que la Biblia menciona como calumnia, difamación, chisme, y todo eso agrede la reputación de una persona. ¿Sí? Ahora, la Biblia habla de estos temas. Son temas importantes porque yo a través de los años pocas veces escuché mensajes que traten estos temas, que van directamente al corazón de la gente, porque pues no son temas que incomodan, vamos, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia acerca, por ejemplo, del chisme? Déjeme leerle lo que dice el diccionario acerca de lo que es el chisme. Ponga mucha atención a la definición. Ahí va. Un chisme es un comentario que puede ser verdadero, pero también puede ser falso. ¿Sí? Algo que alguien le cuenta a otra persona, pero que generalmente el que está hablando pretende indisponer a unas personas contra otras. Esa es la definición. Generalmente el propósito del que divulga palabras ociosas es hablar mal de alguien, quejarse de alguien, o traer enemistad entre las personas, entre unos y otros. Las razones por las que hablamos palabras ociosas pueden ser muy diversas. Por ejemplo, va desde los celos. Por celos alguien puede hablar de otra persona. Muchas palabras ociosas. La envidia, igual. La incomprensión, que no comprendes cómo es la persona, no le entiendes, y este es insoportable, pero vas y le dices a otro. Inconformidad en cuanto a la conducta de tu esposo, de tu esposa, de un hijo, de un hermano, qué sé yo, pero vas y le comentas a otro de tu inconformidad. Todo eso tiene que ver con las palabras ociosas, que puede llegar estas palabras ociosas hasta la venganza. Y hace rato el Señor nos ministró como adelantando un poco el mensaje. Adrián no estuvo ayer porque ya es abuelito, estaba ya con su hija, él no escuchó el mensaje, pero Dios conoce, ¿verdad? Entonces, las palabras ociosas suelen salir a flote porque puede haber deseos de venganza, o hay amargura, o hay odio. Es un sinfín de razones por las cuales los seres humanos hablamos palabras ociosas. Lo grave de esto es que Jesús dijo que de esas palabras, ¿qué? Díganlo fuerte. La hermana habló por todos. Gracias, hermano. Usted tiene micrófono integrado. Fíjese, eso es lo grave, ¿no? Eso es lo que nos debe hacer reflexionar, que vamos a dar cuentas.
¿Qué justificación le vamos a dar al Señor? No hay justificación alguna. Tristemente tenemos que aceptar que esta práctica es muy común entre los cristianos alrededor del mundo. Ciertamente venimos de una vida de pecado, Dios nos hizo nacer de nuevo, nos perdonó, pero todavía estamos en un proceso en el que todavía nuestra naturaleza humana, nuestra mente humana, tiene esas tendencias a seguir pues los impulsos de la carne, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras de la carne? Amargura, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estamos aprendiendo, estamos creciendo, pero no podemos seguir igual. Cada día tenemos que ser mejores. Entonces, la afirmación es rotunda de que detrás de toda palabra ociosa hay un corazón malo. Algo hay malo dentro de ese corazón, por lo cual habla, y la lengua es el instrumento que revela lo que hay en ese corazón, porque de la abundancia del corazón, muchas veces argumentamos que lo que vamos a decir es verdad. No, es que lo que dije es verdad. Argumentamos, no estoy mintiendo. Sí, ok, pero pónganme atención. Antes de hablar, debemos hacernos un par de preguntas antes de hacerlo. Número 1, antes de hablar, ¿ya hice lo que dijo Jesús en Mateo 18:15? Ahora, ¿quieres saber qué dijo Jesús? Pues abra su Biblia. ¿Ah? O encienda su Biblia, como quiera, y ahorita ya no sabe uno. Entonces, antes de ir a hablar, aunque sea la verdad, peor si es una mentira, antes de ir a hablar con otro, aunque sea verdad, repito, la pregunta es, ¿ya hice lo que dijo Jesús en Mateo 18:15? ¿Qué dijo? Ahí va. Por tanto, si tu hermano, aquí hermano es sinónimo de prójimo o otras personas, ¿sí? Si tu hermano peca contra ti, o sea, te dijo algo, hirió tu corazón, te despreció, te defraudó, te mintió, dijo un chisme de ti, tú te ofendiste, o sea, algo que alguien te agredió y pecó contra ti, entonces tú te sientes mal, ¿sí? Fíjate lo que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Este verbo reprender aquí no es regañar, no es decir, no. Pero ese es el concepto, es un concepto equivocado el que se tiene de repréndele. Te reprendo. No. Si usted estudia a profundidad la palabra reprender, es una palabra que tiene que ver con hacer reflexionar a la persona para provocar que vuelva en sí y se reinicie la relación al pedir perdón. Es como la parábola del hijo pródigo, cuando Jesús está narrando y que este muchacho hizo todo lo que quiso, pero cuando ya se vio en una condición y Dios empezó a tratar en su corazón, dice, volviendo en sí, dijo, he pecado. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus servidores. Ese es el sentido de reprender, tratar de hacer volver en sí a la persona. Oye, mira, lo que dijiste me ofendió. No, pero no lo dije con intención, pero me siento ofendido. Que tú no aguantas nada, pero es que me siento ofendido. O sea, tienes que usar argumentos. Porque según Gálatas 6:1, la reprensión tiene que ser con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también hagas lo mismo, dice, seas tentado. Entonces, ese es el sentido de ve y repréndele, pero luego añade, estando tú y él, ¿cómo? Solos. Aquí es donde está la sabiduría de Dios de la que les hablaba hace 15 días. Pongan atención.
Ok, yo voy a ir a comentarle algo a alguien, o le quiero comentar algo a alguien, pero antes de hacerlo, tengo que hacerme por lo menos esta primera pregunta. ¿Ya hice lo que Jesús dijo que hiciéramos? Desgraciadamente, la mayoría de los casos no se observa este principio. Entonces, te ofendió tu esposo y vas con tu mamá. Y desgraciadamente las mamás se dejan llevar por el sentimiento y luego pues, por eso tienen mala fama de suegras. Porque reaccionan mal y le creen a la hija todo lo que le dice, pero como está herida, le aumentó, como suele suceder. Y en su enojo, la hija le está explicando y la mamá entiende otra cosa. Es bien complicado este asunto, ¿eh? Por eso es que Jesús dijo, ve tú y él solos. ¿Tienes algo contra alguien? No, y todavía se agrava la situación cuando tu inconformidad, tu ofensa, tu amargura que estás teniendo ahí por lo que te hicieron o qué sé yo, se agrava cuando de una manera valerosa y valiente te sientas enfrente de tu computadora, abres tu Facebook y publicas. Y 70 seguidores tuyos te dicen me gusta. Y ya se hizo todo un lío. ¿Sí están entendiendo lo que estoy hablando, no? Se hace todo un lío. A veces por cosas tan intrascendentes como hay una reunión, hay mucha gente, tú llegas, está una bolsa allí. ¿De quién es esta bolsa? Estoy guardando el asiento a alguien. Pues no sabía que no se vale usar el asiento, entonces con permiso, no se vale guardar el asiento, apartarlo para nadie. Entonces se sienta, entonces la otra dice, oiga, no sea abusiva. No soy abusiva, hermana. Es que no sabe que no se puede apartar asientos. Entonces, esta señora, en lugar de esperar al final a hablar, a ver, aclarar, no, va y le dice a un ujier. O va y le dice a otro hermano, mira, esa señora, esa vieja que va ahí. No, es que no nos medimos, ¿eh? Y empiezan las palabras ociosas. Mira, esa señora es una abusiva. A mí se me hace que ni nacida de nuevo es. Y luego la otra, ay, pues ¿qué te hizo? Pues llegó así, hasta me empujó. Y ya le empiezan a inventar. Y me empujó y me dijo, oye, ¿esto qué? Y me tiró la bolsa así, me la aventó. Y yo, hey, hermana, que... No, aquí yo me voy a sentar. ¿De veras? Sí. Fíjense cómo se mezcla lo cierto con lo mentiroso y con lo exagerado. Ahora, el problema se agrava cuando aquella persona a la que fue y le dijo, se lo cree. Ahí se agrava el problema, ¿sí? ¿Qué debemos hacer antes de decir algo? Hacernos la primera pregunta. ¿Ya hice lo que Jesús dijo en Mateo 18:15? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. O sea, has pues resuelto las diferencias, se han perdonado, vuelven a la comunión, vuelven a la amistad, eso significa. Ahora, versículo 16, hasta la segunda parte, o segundo paso, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste ¿qué? Todo lo que se dice. Para que no haya de que no dijo, de que sí dijo. Pero este es el segundo paso y generalmente nos brincamos el primero. Si ignoramos este mandato de Jesús, hermanos, vamos a estar errando constantemente. Vamos a estar cometiendo constantemente errores que luego vamos a lamentar. Yo sé de casos de hasta divorcio, ¿sí? De odio de hijos a padres o viceversa, por algo que alguien les contó, por algo, un chisme, una calumnia y se la creyeron y nunca fueron directamente con la persona
para preguntar si era cierto lo que supuestamente había dicho. Y nos metemos en muchos problemas. ¿Cuántas veces? Ahí está un gerente de una empresa o el dueño, y viene otro queriendo el puesto de otro, y viene y le habla mal, y el gerente se la cree, o el dueño se la cree. Nunca le llama, a ver, de primera persona, ¿sí? Nunca le dice, oye, ven para acá, estás despedido, ahí está lo que dice, no te quiero ver más. Oye, ¿por qué? No te hagas, hipócrita. Es que no sé, ¿me puedes explicar? Tú ya sabes, sácate de mi vista. Y el otro por acá está. Algo le motivó a hablar de esa persona. Se sintió ofendido, se sintió agredido, celos, envidias. Ay, hermanos, es bien complejo el problema, ¿sí o no? Pero no es imposible. Lo menos que nos podamos equivocar en esto, hermanos, nos va a traer una vida de más tranquilidad. ¿De verdad? Ahora, otra pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Es necesario decir lo que quiero decirle a aquel? ¿Realmente es necesario? ¿Es necesario decirle, aquella señora me quitó mi asiento, y andar regando por todos lados? ¿Es necesario? ¿Ah? Y también otra pregunta. A ver, ¿cuál es el propósito o cuál es mi propósito? Analizarse. A ver, trato de ser honesto contigo, Señor. ¿Cuál es mi propósito al ir y querer hablar con la otra persona? O mejor dicho, querer decirle a otra persona de otra persona. En primer lugar, el Señor te va a decir, primer paso, primer pregunta, ¿ya hiciste lo que dijo Jesús? Eso te va a decir el Padre. O Jesús mismo te va a decir, ¿ya hiciste lo que te dije? Pero si queremos ser honestos con nosotros mismos, ¿cuál es mi intención de decirle a otro acerca de otro? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi propósito por el que voy a hablar de otros? Entonces, es vital para todos los cristianos que busquemos en la palabra de Dios lo que dice sobre el tema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que va directo al corazón, ella misma dice de sí misma que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, y que es más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, divide el alma del corazón y discierne, llega hasta los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. He ahí la importancia de siempre mirarnos a la luz de la palabra de Dios. O como ya ministraron hace un rato durante la alabanza, que decía nuestro hermano que estaba dirigiendo la alabanza, tenemos que venimos ante ti, Señor, que tu palabra sea la que nos ilumine. Y luego cantamos, una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. O sea, sanar el corazón. Entonces es importante para los cristianos, dije los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Es importante para nosotros ver lo que dice la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar a llevar una vida más armoniosa en el hogar, hermanos. Porque a veces los niños ponen a los padres en contra. Son bien astutos los niños, ¿sí? Y en el trabajo, en la escuela, con los compañeros de la universidad, con los hermanos en la iglesia. O sea, es un problema que abarca todas las áreas de la vida humana. Entonces la palabra de Dios, debo decirles, es muy clara al respecto. Jesús lo dice contundentemente: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué lo dijiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Violentaste la palabra? Y sí o sí, nadie puede aparecer inocente. Somos culpables de nuestras acciones. Déjame leerle algunos versículos que lo voy a leer en algunas versiones diferentes. No tiene que buscarlo, nada más escúchelo o anótelos.
Por ejemplo, en la palabra de Dios para todos se lee Levíticos 19:16. Dice: no anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, dice el Señor. En otra versión, en lenguaje actual, el Salmo 15 se lee así: dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién podrá vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla la verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni pretende ofender a nadie. Ese salmo está bien, así como bien confrontador, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, es que el punto es que reconozcamos, ¿entiende? Porque si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. En la versión en lenguaje actual, en Proverbios 11:12 dice: el que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. La gente chismosa todo lo cuenta, pero la gente que es confiable sabe callar. O sea, piensa antes de hablar, conecta su cerebro con su lengua. Bueno, eso no dice allí, ¿no? Yo estoy parafraseando. En la versión Reina Valera del Proverbios 16:28 dice así: el hombre perverso provoca pleitos. ¿Pero de qué manera? Por medio del chisme, dice, porque el chismoso separa a los mejores amigos. ¿Conoce personas, si es que no lo ha vivido usted, que ha perdido amistades por algo que dijo alguien y el otro inocentemente se lo creyó? Hay muchos casos, la verdad. En la misma Reina Valera, en Proverbios 26:20 al 22, dice así: por la falta de la leña se apaga el fuego, la fogata, y donde no hay chismoso se calma la discusión. O sea, donde no hay una persona que es muy ligera en el hablar, y a todo el mundo y siempre está, dice, no, dice, se calma la discusión. Como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender pleitos. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, pero penetran hasta el fondo de las entrañas. La idea es que dañan hasta el fondo y dañan a las personas. Pablo, hablando de algunas mujeres que andaban desordenadamente allí en Éfeso, le escribió a Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 13, en la versión Reina Valera, dice de estas mujeres: y también aprenden a ser ociosas, vanas, inútiles, y como consecuencia, miren lo que dice, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Por toda la Biblia está este principio. Ahora bien, debo señalar que el simple hecho de saberlo no nos hace inmunes a no volver a cometer el error. ¿Está consciente de eso? Porque parece que algunos entienden que lo ven así. Ahí está un cristiano, entonces dicen, parece que lo entienden de esta manera y dicen, bueno, ¿por qué hizo eso esta hermana? ¿Que no es cristiano? A ver, no, lo hizo mal. O sea, siempre está mirando a otros, y ese tipo de personas parece como que entendieran que los demás ya no se deben de equivocar. Yo quiero decirles que eso es totalmente irreal. ¿Sí o no? Nos seguimos equivocando. ¿Sí o no? Eso hay que entenderlo.
El problema es que solamente vemos de allá para acá y no vemos de aquí para allá. Ese es un problema. ¿Ah? La Biblia es clara cuando dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, si alguno, ese alguno significa cualquiera puede ser sorprendido en alguna falta. Pero luego dice, y estoy citando Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los que son espirituales restauren, fíjate, al que cometió esa falta. Pero ¿cómo se entiende restauren con espíritu de mansedumbre? Restaurar significa volver al estado en el que estaba antes. Nota que ahí está el principio de Mateo 18:15. Vayan directamente con Él. ¿Lo alcanzan a percibir? Ahí está. Dios nos deja pues ver en su misma palabra cuánto Él aborrece las palabras ociosas. Esto debe de provocar temor en nosotros para medirnos. Ese es el propósito, ¿sí? Pensar antes de hablar. Él dice cuánto aborrece las palabras ociosas por el daño que causan en las relaciones entre los seres humanos, las consecuencias que trae a todas las personas que están envueltas en los dimes y diretes y en las palabras ociosas. Aquí sí abra su Biblia en Proverbios capítulo 6, versículo 16, para que vea que lo que le estoy diciendo ahí está. Y es una escritura muy fuerte, que hace parecer como si Dios fuera un ser implacable, pero no, le voy a explicar. Proverbios 6:16 dice así, ¿ya lo encontró? Ok. 6 cosas aborrece Jehová. A ver, ¿qué Dios no es amor? Sí, Él es amor. Pero este verbo aborrecer aquí no es el aborrecer de Dios no es el mismo, así como el odio que nosotros los seres humanos tenemos. No. Porque su santidad le impide aborrecer y odiar como nosotros odiamos y aborrecemos. O sea, Él es perfecto en sus atributos. Él nunca va a violentar uno de sus atributos para imponer. No, Él es el ser más perfecto que hay. ¿Entiende? Entonces, al ser santo, cuando dice que Él aborrece, el sentido es Él rechaza rotundamente todo aquello que va en contra de su santidad, de su justicia, de su imparcialidad. Y Él no quiere que nosotros, sus hijos, nos veamos involucrados en esas cosas. Por eso nos los dice de una manera tan contundente, sencilla pero contundente. 6 cosas aborrece Dios. Y aún 7 dice, abomina su alma. Y luego te las describe en el versículo 17. Número 1, los ojos altivos. O sea, todo aquel que dice, no, pues que yo soy Juan Camané y que yo, que a mí, que. Mira, dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Así dice, ¿no? La palabra resistir, que Dios resiste, es como cuando un niño se porta mal y luego quiere venir, ay papá, entonces, ¿sabes qué? Hazte un lado, vete para allá, luego hablamos, así como, quítate, no, ahorita no, vete para allá. O sea, así, Dios resiste, luego hablamos, luego trato, no, pero es que padre, es que yo, hazte un lado, luego hablamos, esa es la idea. Dios resiste a los soberbios. Entonces dice, Dios aborrece, abomina los ojos altivos. Número 2, ¿la lengua qué? Ah, caray. Pues allí ya nos estamos metiendo en muchos problemas. ¿A dónde se van los mentirosos? Dice la Biblia, ¿a dónde se van? Bueno, no. A lo mejor si yo hubiera escrito eso le cambio, le borro y le pongo otra cosa. No, eso Dios lo dice. La lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente.
Porque ¿cuántas veces decimos una exageración o hasta una mentira, hiriendo el corazón del hijo inocente, el esposo inocente? Puede ser culpable también, pero a fin de cuentas se está derramando sangre al no hacer las cosas como el Señor las ha marcado. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos, que está pensando, como ministraba Adrián, tal vez hay algunos aquí que están pensando cómo vengarse. Eso Dios lo aborrece. Por eso decía, Señor, haznos mejores, no os venguéis por vosotros mismos, dice la Biblia. Dejad que la ira de Dios sea el enojo de Dios, la justicia de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todos esos mandamientos tienen el propósito de salvar nuestro corazón, sanar nuestro corazón. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Hay gente que no duerme pensando qué va a poner en el Facebook para denigrar a aquel, y hasta sueñan. Se levantan y dicen, no, al rato después de desayunar voy a escribir, ya supe de ese, que no sé qué. Y van y publican un montón de cosas, palabras ociosas. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. Y mira el 7, y el que siembra discordia entre hermanos. Y hay múltiples maneras de sembrar discordia entre los hermanos. Discordia es una palabra que bajo el tema de la música se entiende de esta manera. Todos están tocando en un tono de sol, por ejemplo, y todos tienen que ir en la misma escala, ¿sí? Pero aquellos que entienden algo de música, o mucho o poco, pero que tienen cierto conocimiento, se dan perfectamente cuenta cuando hay una desafinada. ¿Sí o no? Los que saben. Hay otros que, pues a mí suena re bonito, y a veces uno está en re y el otro está en do, y eso suena discordante, pero no todos lo captan, porque no tienen el oído educado, vamos a decirle, o no tienen el suficiente conocimiento para darse cuenta. Pero el que sabe se da cuenta cuando el bajo se equivoca, cuando la guitarra da un guitarrazo en otro tono, o el mismo del piano le mete en sus acordes, mete un tono que no va, se equivocó, como se da esa es la discordancia, o sea, se pierde la armonía. Esa es la idea aquí de el que siembra discordia entre los hermanos. Y ese es uno de los problemas que más se presentan en todas las iglesias, y en toda la sociedad, que se siembra la discordia. Pero yo nada más quiero mencionar, para seguir adelante con la enseñanza, de que Dios abomina, aborrece al que siembra discordia. Es fuerte, pero pues ahí está. Bueno, pues esta práctica nada noble ocasiona un terrible perjuicio para la persona de la que se está hablando, y el daño puede llegar a ser prácticamente irreparable. Por ejemplo, mira, si alguien te roba tu celular y lo descubres, bueno, te lo puede reintegrar, ¿no es cierto? Y ya está saldada la cuenta, ya relativamente hay cosas en la vida que se pueden restituir, se pueden solucionar, pero cuando alguien dice palabras ociosas sobre otras personas, es prácticamente imposible restaurar todo el daño causado. ¿Por qué? ¿Cómo restaurar el testimonio y la honra de una persona, la reputación de una persona, por las palabras ociosas que yo le dije a otros? Los otros se la creyeron y luego le dijeron a otros. ¿Cómo restaurar? Miren, les voy a poner un ejemplo. Un pastor que es un pastor que yo consulto, leo mucho sobre la vida de la iglesia, porque es un pastor con mucha experiencia, tiene como 50 años de pastor. Entonces, pues imagínate, no se la sabe de todas, pero es un hombre
muy conocedor de la problemática que se da en las iglesias. Y este pastor, en uno de sus escritos, escribió un caso que se lo voy a leer. Dice, sucedió en su iglesia. Dice, un hombre empezó a divulgar palabras ociosas de otro hermano de aquí mismo, de nuestra congregación. Pasado algún tiempo, este comunicativo hermano, así dice, se dio cuenta de su error, se dio cuenta que transgredió Mateo 18:15, se dio cuenta que había causado daño, que había sembrado discordia, y volvió en sí, reflexionó y se arrepintió, dice aquí, y pidió perdón al hermano ofendido. El hermano ofendido le dijo que lo perdonaba, pero le pidió que hiciera algo. Como este hombre había ido a su casa, estaba allí en su casa, y el hombre ofendido corrió a un cuarto y trajo una almohada y la rompió, con una navaja la rasgó y empezó a sacudir la almohada, y las plumas empezaron a esparcirse y el viento empezó a llevarse las plumas. Luego le dijo al hermano, estimado hermano, por favor, ¿podría usted recoger todas las plumas? El hombre le respondió, eso es imposible, hermano, porque muchas plumas ya se las ha llevado el viento, ¿cómo recogerlas? Entonces el hermano ofendido le contestó, hermano, yo te perdono de todo corazón, entiendo este asunto, te perdono como Cristo me perdonó a mí, pero desgraciadamente el daño ya está hecho. Ya está hecho. Tus comentarios han sido llevados por el viento y ya es imposible recogerlos. Ayer en la mañana, después de que terminé el mensaje, revisé mis correos y el primero que revisé decía, oiga pastor, ¿es verdad que usted escribió esto? Y me dice un escrito que circula hace como 10 años en internet, algo que alguien hizo y de una manera malévola o equivocada, no sé cómo, me lo atribuyó a mí, y yo me di cuenta hace 10 años de eso. Entonces la gente me empezaba a escribir, de recién se publicó eso, oiga pastor, usted es el autor de este escrito. Y yo dije, caray, no, yo no soy el autor de este escrito. No, alguien está mintiendo, alguien dijo, no, pues circula en internet, lo vi allí. Hace 10 años yo encontré a la persona que lo publicó, preguntándole, ¿dónde lo leíste? Entonces di con la persona y yo le escribí. Le dije, oye, era una hermana, una periodista, por cierto. Y yo le dije, oye hermana, ¿tú publicaste esto sin preguntarme previamente si yo lo había hecho? Es que a mí me dijeron, de buena fuente. Eso es típico, ¿no? Le dije, ¿y quién es tu buena fuente? No se lo puedo decir, mire, yo soy periodista. ¿Primero eres periodista y luego eres cristiana? ¿O primero eres cristiana y después periodista? Le dije, no, mal, porque esto está causando problemas en muchos. ¿Sí? Entonces yo le dije, dice, vaya hermano, ¿y ahora qué hago? Lo voy a quitar de mi muro. Le digo, bueno, pues es lo menos que podrías hacer. Y pues sí, lo quitó, pero el daño ya estaba hecho. Después de 10 años me siguen preguntando, porque otro lo copió, y yo, mira lo que dijo Chuy. Yo nunca hice eso. Dios lo sabe. Pero el daño ya está hecho. ¿Entiende? Palabras ociosas. Entonces, yo entiendo la humana debilidad, entiendo que todos estamos aprendiendo y que seguimos cometiendo errores, pero yo creo que la palabra de Dios pues nos trata de enseñar. ¿Para qué? Pues para hacernos mejores, ¿no es cierto? Para cometer menos errores. Ahora, las palabras ociosas, hermanos, provocan un daño irreparable en la persona, como ya mencioné. Un daño irreparable a su reputación, escúchenme bien, aunque sea cierto lo que se dice. ¿Sí? Son como plumas
que se las llevó el viento y para recogerlas ya es prácticamente imposible. Fíjense lo que dice Santiago 3:1. Escúchelo nada más, ya lo conoce. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, para todos los que enseñamos esto, el que enseña está más comprometido, ¿sí?, a cumplir la palabra de Dios, pero no está exento de equivocarse. Por eso la reprensión o la llamada de atención de Santiago dice: hermanos míos, no pretendan ser mejores que otros. Eso es lo que significa, sabiendo que recibiremos mayor condenación, o sea, mayor reprensión de parte del Señor. Versículo 2: porque todos ofendemos muchas veces. Fíjate lo que dice ahí: todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Pregunto, ¿habrá algún perfecto? Perfecto solo Jesús, que no se halló engaño en su boca. El problema es que, repito, vemos el error en el otro y somos implacables. Somos implacables con el otro, ¿sí? Pero no lo somos al mismo nivel con nosotros mismos, ¿sí? Entonces dice: todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Ah! ¿Qué textos, no? Ahora, yo quiero decirle, tú y yo estamos incluidos ahí. Aquel que diga: ya. Todos estamos incluidos ahí. Pero también todos estamos incluidos en que todos vamos a dar cuenta de lo que decimos. Todos estamos incluidos en que Dios quiere darnos un corazón bueno. Todos estamos incluidos en que Dios quiere que saquemos lo que hemos ido atesorando, que me ofendió hace 15 años. Uy, ¿todavía te acuerdas? Es que no puedo olvidarlo. Es impresionante la manera en que vamos acumulando. Y es impresionante después la manera en que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Algunos consejos que nos pueden ayudar para evitar esto, porque también dice ahí que así como los caballos les ponemos freno, Pablo habla de: yo golpeo mi cuerpo. El significado no es que se pegaba, no, así, no, significa yo los someto. ¿Sí? Entonces, el asunto es que en el Nuevo Testamento la gracia de Dios nos puede ayudar a cometer menos errores. Pero la carne ahí va a estar, la lengua ahí está, el corazón que tenemos, que es sensible a las ofensas y a todo, ahí seguirá. El asunto es que tenemos que ir madurando para que cuando se presentan las situaciones, no tomemos decisiones precipitadas o hablemos discriminadamente y caemos en lo mismo que nos estaríamos quejando de otras personas, del esposo, del hermano, etcétera. Algunos consejos. Número 1, tenemos que reconocer que toda palabra ociosa es pecado. Mientras no reconozcamos esto, no vamos a avanzar, vamos a seguir igual. El problema es cuando te presentes delante del Señor. Ahí vas a estar tú solo. Ahí no con tus cómplices o con tus cuates acá en la tierra. No, es que mira, si quieres, yo tengo testigos. No. Testigos con el Señor, pues él conoce el corazón del hombre. Él no necesita
testigos. Entonces, para poder avanzar, reconocer que es un pecado. Número 2, pedir perdón a Dios por este pecado, ¿sí? Y pedir perdón en la medida de las circunstancias a la persona ofendida. Otro consejo sería poner guarda en la boca, como decía el salmista, pon guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios, ayúdame, Señor. O sea, pensar antes de hablar, preguntarnos si lo que vamos a decir es realmente necesario o es una situación tan infantil como esa del asiento, tan fácil que, bueno, siéntese, hermano, pues no hay problema. ¿Ah? ¿Es realmente necesario? La Biblia dice, ninguna palabra torpe, en la versión en lenguaje actual, Efesios 4:29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino antes la que sea buena para edificación, según fuera el caso, para que imparta gracia o bendición, dice otra versión, a los que oyen. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjate, el contexto de hablar, o mejor dicho, el contexto de contristar al Espíritu Santo es lo que se dice. En otras palabras, cuando Jesús dice, ustedes están blasfemando, ¿se acuerdan? La blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no será perdonada. Está hablando de lo grave que es de lo que decimos. ¿Me explico? Entonces aquí Jesús está diciendo, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros decimos palabras ociosas. Ese es el contexto. Ninguna palabra torpe u ociosa salga de la boca. Entonces, cuando alguien venga a ti con palabras ociosas, pues corta de raíz. Ese es un principio, cortar de raíz. Y dice, oye, ¿ya hablaste con tu esposo? No, pero es que usted ya lo conoce. No, pero este es un asunto que surgió. No, ¿ya hablaste con él? No, pero no, él es un insensato como Nabal. No, o sea, no recibirle. No, hasta que hables con tu esposo. Necesitas hablar con tu esposo. Y ahí ya cortas, ¿sí? Ahora, le damos la vuelta a la tortilla. ¿Qué hacer cuando habla? Porque toqué el punto de cuando nosotros hablamos, ¿sí? Pero ¿qué hacer cuando alguien habla palabras ociosas de ti? O de nosotros. ¿Qué hacer? La respuesta en la Biblia es bien clara. Perdonar. Y después de perdonar, perdonar. Y después de perdonar, seguir perdonando. Y después, perdonar. Y luego, hermano, vuelve a perdonar. Y luego, hermano, luego entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Y luego perdonar, y volver a perdonar, y volver a perdonar, y volver a perdonar, hasta 7 veces. Hasta 7 veces, no hasta 7. Es que no hay otra manera de poder salir adelante en tus problemas familiares si no perdonas constantemente. No hay manera. Pero es que, sí, yo le fui infiel a mi esposa, le pedí perdón, le rogué, me hinqué, no te quiero perder, yo te amo, pero fue un desliz, la regué. Me perdonó, sí, pero ya le dijo a no sé quién. Y esta ya lo divulgó. Entonces, claro, cuando lo ven, dice, mira, ese le puso el cuerno a la señora. Y luego, oye, que tú le pusiste el cuerno a la señora. ¿Quién te dijo? Pues allá, aquellas señoras que están allá. Y luego, sí se lo puse, pero fue hace 10 años. Y a los 15 días yo le pedí perdón. Y ahora vivimos en armonía, pero ya quedó. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vivir en un constante espíritu de perdón. ¿Por qué? Porque la esposa que está a mi lado es imperfecta. El esposo que ella tiene a su lado es totalmente imperfecto. Tus hijos son imperfectos.
Tú eres imperfecto. Tus compañeros en el trabajo son totalmente imperfectos. El pastor es imperfecto. Los pastores aquí somos imperfectos. Hasta el que canta es imperfecto. Y las que danzan también. Hasta el que barre es imperfecto. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar, mis queridos hermanos? Con el perdón. Con el perdón. Eso es lo que enseña la Biblia. Y seguir las instrucciones como la que dice Pablo cuando dijo: porque todo esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No es ninguna gloria, te lo mereces y toma, para que se te quite, ¿no? Dice: mas si haciendo lo bueno y lo soportáis, y si lo soportáis, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ahí está. Él nunca dijo nada ocioso. Cuando nos juzgue en el tribunal de Cristo, Él no le va a inventar, no le va a exagerar, no necesita testigos, no, pero nosotros sí, por nuestra imperfección. Y sí nos dejó lineamientos para que nos la pudiéramos llevar mejor, pero Él no. Dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, o sea, en el padecer injustamente muchas veces. Porque si es con justicia, bueno, de todas maneras, perdón. No respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, que no le aumenta ni le quita. Mientras estemos en esta tierra, nos vamos a seguir enfrentando con las imperfecciones de todos nosotros. Si usted no es capaz de asimilar esta verdad y esta realidad de que todos somos imperfectos, usted va a ser una persona muy sensible, sumamente sensible ante los errores de los demás. Puede llegar al grado de amargarse de tal manera que la gracia de Dios deje operar en usted, según Hebreos. Por eso es que el punto es importante, ¿sí? ¿Se acuerda que de Jesús decían un montón de cosas? Pero Él, era imposible, Él era Dios, era imposible que se amargara, pero nos dejó ejemplo. Ahora, como nosotros no somos perfectos, tenemos que encomendar la causa. Olvídese de publicarlo en el Facebook, ¿entiende? Olvídese de comentárselos a otros. No, encomiende la causa al que juzga justamente. Claro, va a pasar un tiempo para que la verdad salga a la luz, siempre es así, pero ya el daño estaría hecho. ¿Pero qué si me dañaron? Perdón, perdonar. ¿Y luego? Perdonar. ¿Y después? Perdonar. Fíjese, Pablo era un hombre muy equilibrado en todo esto, y él abogaba por la paz entre los hermanos, y él abogaba precisamente por el perdón que el agraviado, o sea, aludía al agraviado para que perdonara, ¿sí? Déjeme leerle 1 Corintios 6:5, yo solo leo para irnos rápido. Dice así: entre regaños, llamada de atención, enseñanza, escuche con mucha atención, dice: para avergonzarlos lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros algún hombre sabio? Uno solo, dice una versión. Ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Está hablando de problemas que había en la iglesia de Corinto. No hay uno solo que pueda juzgar, o sea, que tenga la inteligencia, la sabiduría para decir: a ver, vamos a ubicar las cosas, ¿cómo están? Vamos a tratar de que las diferencias se arreglen, etcétera, etcétera. No hay uno, dice, que pueda juzgar entre sus hermanos,
sino que el hermano, este era el problema en Corinto, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, o sea, iban a los tribunales. Y esto ante los incrédulos. Mire, a los griegos les encantaba pelearse y demandarse. Más o menos como en Estados Unidos, de todos se demandan allá. De todos meten demanda. Y a los tribunales, te veo en la corte, pues allá nos vemos. De todo. Entra uno a un supermercado y se resbala, voy a demandar a Walmart. Y está el gerente, bueno, nos vemos en la corte. Todo lo llevan a la corte. Y Pablo dice, no, pero nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios. Si nosotros como hijos de Dios vamos a la corte, estamos avergonzando el evangelio, estamos vituperando el nombre del Señor. Y los impíos, los no cristianos, nos ven así, ya los cristianos se agarran del chongo bien feo. Ay, mira, no, a ver, no, pues será mi hermano, pero métalo a la cárcel, es más, pena de muerte. Dice, y esto de los incrédulos, dice el versículo 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y luego les pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Qué está diciendo? No sé si lo captan, si no se los voy a explicar. Dice, ok, nos agraviamos unos a otros por nuestra imperfección humana. Cometemos errores, hablamos, decimos, ofendemos, porque según Santiago, todos ofendemos con nuestra boca. Entonces, Pablo está aludiendo, dice, ok, te agraviaron. ¿No puedes sufrir el agravio y perdonar? O sea, él les está tratando de volver en sí, hacerlos volver en sí, para que dejen de pleitear entre ellos en los tribunales. Dice, pero luego alude a los líderes, a los pastores, dice, ¿qué no hay ni siquiera un sabio? Uno solo que pueda poner orden allí. Con uno que haya, y si hay dos o tres, pues qué mejor. Pero no se permite. A veces la gente nos pregunta, pastor, fíjese que de la congregación donde yo vine, un hermano que conocí me fraudió y lo voy a meter en una demanda. O a veces preguntan, ¿qué hago? Y a veces quieren que uno les diga, mételo a la cárcel. Jamás les vamos a decir eso. Pues la Biblia nos prohíbe que entre hermanos andemos peleando en los tribunales. Una vez aquí, unos hermanos eran cristianos, una familia de aquí, algunos miembros de la familia cristianos y los otros no, y murió el papá y empezó a haber pleitos por la herencia, ¿sí? Entonces, no, pues que a los tribunales y que quién sabe qué. Entonces, un miembro de esta familia vino y me preguntó, oiga pastor, fíjese, tenemos este problema y es que una de mis hermanas y otro de mis hermanos se quieren quedar con todo, pero somos 11, dice. Y dejó una buena cantidad de propiedades, eso es significativo lo que dejó mi papá. Dice, está bien estipulado, dice, pero una de mis hermanas, dice, tiene amigos abogados, dice, y están ahí haciendo que lo hicieron firmar, o sea, puras argucias, ¿no? Entonces, dice, el pleito está bien feo. Entonces yo le dije, ¿tú estarías dispuesta a ceder tu parte? Miren, no lo pensó dos veces. Abrió los ojos, yo le dije, ¿estás dispuesta a ceder tu parte para que haya paz en tu corazón? No te pleitees con tus hermanos. No lo pensó mucho, se le iluminó el rostro y dijo, sí, yo renuncio a lo mío con tal de tener paz con mis hermanos. Y en eso dice, espérame pastor, estábamos por ahí en medio, y le habló a 3 de sus familiares que aquí estaban, vengan. Y le dice, miren, el pastor me acaba de decir esto, ¿ustedes qué? Y todos dijeron, todos, renunciamos. Preferimos la armonía en el hogar. ¿Ven? Ahora, imagínense que no, pues échenle un buen abogado. No se dejen, métales pleito. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿No son capaces de perdonar de la manera que Cristo los perdonó? Porque eso le dijo a los colosenses. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros con los demás. Pero luego les dice,
¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y luego dice en el versículo 8, pero ustedes son, o algunos son, los que cometen el agravio. Pero ya aludió primero a los defraudados, a los que se sentían ofendidos y empezaban a hablar y a decir y a dispersar por toda la congregación. Entonces ya se estaba volviendo algo que Pablo tuvo que intervenir ahí. Dijo, el perdón, no son capaces de, perdónense, no sean discordantes y sigan adelante. Finalmente, hermanos, termino con un dicho de Jesús que está registrado en Mateo capítulo 5, versículo 38, donde la doctrina de Jesús pues es muy clara y Él nos enseña cómo debemos de reaccionar o comportarnos frente al agravio recibido. Mateo 5, 38 dice así: ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, dice, no resistáis al que es malo. ¿Están leyendo conmigo? Ahora, ¿qué significa resistir? La palabra griega significa no devolver ofensa por ofensa, calumnia por calumnia. O sea, no contestarle, no tomar revancha. Eso significa no resistáis al que es malo. Y aquí malo es el que obró equivocadamente o con maldad. Dice, no lo resistas. Esa es la enseñanza de Jesús. No lo resistáis, dice. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Significa, eso ya es digamos, el extremo. Jesús nos está llevando a un aparente extremo, así de que, bueno, oye, pues es que miren, ¿de qué otra manera se puede concebir? No se concibe, mejor dicho, a un Jesús o a un Cristo que lo amenazaron, lo golpearon, le escupieron y Él se pusiera al tú por tú. ¿Se lo pueden imaginar? Yo, claro que no. Ahora dice la Biblia que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Como humano, es probable que estaba expuesto, bueno, no probable, estaba expuesto a todo lo que un ser humano está expuesto. Pero Él, por su naturaleza, era imposible que pecara, que devolviera mal por mal, porque era Dios. Pero en su humanidad, Él fue tentado, dice la Biblia. ¿Te imaginas? Nos vemos el día del juicio y allí vas a ver quién soy yo. Imagínate a Jesús amenazando así. No, dice, no, cualquiera que te dé en una mejilla, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Bueno, yo me acuerdo, con este término, cuando recién convertido, yo les he comentado, en un lapso de una semana, yo leí entre 5 a 6 veces el Nuevo Testamento, me lo devoraba, así lo leía, traía uno de esos de bolsillo. Entonces iba en el camión, iba leyendo y me lo devoraba, ¿no? Mucha hambre del Señor cuando me convertí. Entonces yo me acuerdo haber leído muchas cosas del Nuevo Testamento que, esto que, no, yo leía eso y decía, no, ¿cómo? No, ¿cómo? Pero acuérdense, 3, 4 días de convertido, pues, es difícil, ¿no? Entender. Tienes que ser discipulado e ir entendiendo. Entonces yo leía muchas cosas, unas las entendía, otras de plano no. Yo decía, no, ¿y cómo? No, pues es que si alguien viene y pues yo también le doy. Pues ¿cómo pues? Entonces, llegando a una de las cartas de Juan, decía que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y si alguno dice que ama a su hermano y ama a Dios y aborrece a su hermano, no lo conoce, es un mentiroso. Y los que le amamos guardamos sus mandamientos. Y luego dice Juan, y sus mandamientos no son gravosos. Y yo cuando leí eso dije, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Juan, Evangelio, primera carta de Juan. Juan, ¿cuál Juan? El apóstol. Dije, híjole, pues ¿en qué mundo vivía este cuate? Así dije yo. ¿Cómo que no son gravosos? Hombre, pues son difíciles.
Ahora, han pasado ya los años y ya no digo lo que en aquel tiempo dije o entendí. Mi entendimiento estaba muy limitado. Bueno, sí, sigue siendo difícil, pero yo ya no puedo decir lo mismo que dije hace 40 años que me convertí, ¿me entiende? No, pues, bueno, es que es obvio, ya pasaron los años, conoces al Señor, conoces la palabra, te enfrentas a muchas situaciones y dices, bueno, yo amo al Señor. ¿Usted ama al Señor? Pues entonces, bueno, pues voy a perdonar otra vez, y si después, pues otra vez, y si después pasa otra, pues otra vez y otra vez, pero también reconocer nuestros errores. Este es el Evangelio, hermanos, en su sentido más esencial, o sea, más básico, más fundamental. O sea, cristianismo elemental, esto. Es un principio, pues ahí está en la Biblia, pero que sí nos va a ayudar, hermanos. Así es que, bueno, ayer cuando terminó, se me acercó un hombre, dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Dice, mire, yo tengo 5 años viniendo aquí a Casa de Oración, nunca lo había saludado así de mano, dice. No sé si me reconozca. ¿Me reconoce? La verdad no, yo pensé que eras nuevo. Dice, pero yo tengo 5 años aquí viviendo. Fíjese que hace un tiempo, en este año, dice, hace un par de meses, usted compartió un mensaje y yo tengo familiares que van a otra iglesia. Entonces estábamos ahí compartiendo y yo dije algo que usted dijo que no me gustó y tenía que ver con ponle la mejilla al que te llene. Entonces él, pero o sea, 5 años, bueno, ya son 5 años, pero todavía se ve que los está procesando, ¿no? Entonces no me gustó. Entonces yo le comenté a mis hermanos que van a otra iglesia, no, pues el pastor hoy nos enseñó esto, pero ustedes qué piensan. No, pues entonces, pues dale, fíjate. Dice, no, pues mi pastor enseñó esto. Entonces, no, tu pastor no conoce la palabra de Dios. Y lo dice, pastor, perdóneme, dice, porque ellos ya la divulgaron y ya estás como las plumas así. Y yo me reí, ¿no? Le dije, no te preocupes, hermano. O sea, cosas así tan simples, ni modo de que, largo de aquí. Vamos a orar, hermano, vamos a pedirle al Señor que nos dé gracia para cometer todos menos errores. Oramos. Pónganse de pie, por favor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, que nos alimenta, nos enseña a ser mejores. Gracias, Padre, porque tu palabra nos alimenta, también nos instruye, también nos reprende, nos corrige, nos hace volver en sí. Pero gracias